En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Qué bueno, felicitaciones por esto. Esta fue una presentación del 2024 donde mostraron Muy buenas tardes a todos los representantes del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, que hoy día los tenemos de visita con un tema muy relevante, a todas las senadoras y senadores de esta comisión, y especialmente valorar el que casualmente, o quizás no tan casualmente, pero hoy día tengamos esta noticia, ¿cierto?, de evaluar y analizar la posibilidad de incorporar en el sistema público las dificultades que hoy día tienen muchas mujeres en torno al tema de la reproducción, y por lo tanto también hoy día contamos con un gran invitado, pero ayer el anuncio del presidente, sin duda, esta comisión nos alegra muchísimo porque estamos de a poco enfocándonos en estos temas que son tan relevantes para el país. Y aprovecho yo de comentar que esta semana se vota también el proyecto de ley de adopción, que llevaba muchísimos años, pero en medio año lo logramos sacar en la Comisión de Infancia, lo que va a permitir que los padres cuidadores puedan adoptar y que este plazo promedio de 8 años se limite solamente a 2 máximo, y por lo tanto también hay un esfuerzo del Estado de Chile, de este Senado y de la Cámara de Diputados por avanzar en compromisos para la familia que son tan relevantes. Así que le doy la palabra a nuestra secretaria para que nos dé la cuenta. Presidenta, la cuenta es para informar que concurren los asesores de la ministra de Salud, señores Manuel Pérez y Manuel Nájera, a esta sesión para escuchar la presentación del doctor Segers. Nada más, Presidenta. Bueno, a nombre de la comisión, un saludo afectuoso a la ministra, y bueno, van a ser siempre bienvenidos cuando ustedes lo estimen conveniente participar de esta comisión. Entonces, en primera instancia, vamos a invertir la tabla, entendiendo que el doctor Fernando Segers, que fue propuesto además por la senadora Paulina, ella ha sido muy insistente, tengo que decirlo, Paulina Núñez, en estos temas, y me alegra y la felicité ya recién porque el que la sigue la consigue, Paulina. Y hoy día el doctor está iniciando una discusión en este Senado que esperamos que rinda muchos frutos y que muchas familias puedan lograr su objetivo, que es tener un hijo. Así que, doctor Fernando Segers, tiene usted la palabra para poder presentar su opinión respecto a este tema tan importante, y luego vamos a dejar abierto... Perdón. Ya, después que exponga el doctor, le vamos a dar la palabra obviamente a todos, a los ministerios y también a los senadores. Senadora Carvajal y luego la senadora Núñez. Gracias, Presidenta. La verdad es que quería intervenir antes de la interesantísima exposición que va a dar un referente de la fertilidad en nuestro país, que es el doctor Fernando Segers, a quien hemos tenido ocasión de tener muchas veces en el Congreso. Lo hicimos a propósito de la ley de aborto en 3 causales, lo tuvimos de manera permanente dando su opinión, que por cierto me imagino también va a ser alguna referencia en esta ocasión. Y en particular también, Presidenta, a propósito que me encuentro en un estado de salud, de gripe bien compleja, entonces no voy a poder estar toda la exposición, la voy a seguir por la web, y quería excusarme a aquello, pero valorar enormemente que se tome este tema. Quienes hemos seguido también la tarea de enfrentar la infertilidad como una enfermedad, hemos sido también propulsoras de esta discusión a propósito no tan solo de la fertilización asistida, sino que también la maternidad por subrogación. Y quiero hacer acuerdo de que en el año 2015, en conjunto con la ex diputada Marcela Hernando, presentamos un proyecto de ley de maternidad por subrogación que fue puesto en tabla. Luego, mi caso, pasé al Senado y se presentó otro proyecto, pero creo que un tema muy relevante que me gustaría solicitarle por su intermedio también, Presidenta, pudiéramos abordar en una sesión posterior a propósito de la proyección que va a tener, que ha tenido y que ha sido respaldada por el Presidente de la República el día de ayer, como dicen los españoles, en buena hora, porque creo que es una necesidad, una política pública con urgencia de tener a la vista. Y en ese contexto, solo manera de solicitud
poder también informar a esta comisión el histórico tal vez de los proyectos que han venido basándose en esta problemática para generar respuestas normativas y legales, como es justamente el proyecto que señalaba hace un momento, el de la maternidad por subrogación. Solo eso, presidente, agradecerle estos minutos previos a la exposición del doctor querido Fernando Segers. Gracias, senadora Carvajal. Senadora Núñez. Muchísimas gracias, presidenta. Mire, es cierto que uno puede insistir mucho con algún tema por harto tiempo y evidentemente no partió con nosotros. O sea, que duda cabe incluso que la presencia del doctor da testimonio de aquello, de que han sido personas que le han dedicado su vida a poder avanzar en nuestro país y a veces incluso fuera de la frontera, ¿verdad, doctor? En que mujeres, que parejas podamos cumplir el sueño de ser madres, de ser padres, en fin. Pero también es cierto, y lo quiero reconocer, y lo hago con mucho cariño, porque si quien preside las comisiones no le da espacio a estos temas, no podríamos estar avanzando. Entonces quiero también reconocer la decisión que ha tomado la presidenta en esto. Y como decía la expresidenta de nuestra comisión, hay varias iniciativas, de hecho lo dijo el presidente ayer en su cuenta pública, hay varias mociones, proyectos que hemos ido presentando en diferentes tiempos. Incluso yo creo que lo que decía la senadora Carvajal fue cuando estábamos de diputadas. Ellas presentaron ese proyecto, nosotras a su vez habíamos presentado otro a propósito de la donación de gametos y por eso lo que dijo el presidente ayer del ingreso de parte del Ejecutivo, que valoramos porque muchos de estos temas irrogan gasto o eventualmente van a generar otras atribuciones de competencia a otros organismos, por lo tanto son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del Gobierno, van a tener como base, ojalá, cierto, las mociones que podamos ir refundiendo tanto en la Comisión de Salud, por ejemplo, como en esta, y luego también, que es muy importante, que la carta que nosotras, las 13 senadoras, incluso cuando estaba la senadora Allende, firmamos las 13 sin ningún distingo con el ánimo de poder presentarle al Ejecutivo una propuesta de ley integral en esta materia. No dejamos definido temas porque en eso podemos eventualmente tener diferencias y eso obviamente hay que respetarlo, pero sí en el ánimo de que la voluntad política para avanzar en estos temas y entendiendo que obviamente aquí se avanza con votos, está. Y por eso es muy importante y yo agradezco que podamos partir de la base de las mociones por un lado, pero que en gran medida han recogido el trabajo que en esta oportunidad nos va a presentar el doctor Segers. Y solo recordar, presidenta, que tenemos otros gremios o sociedad civil organizada que también, a propósito del anuncio de ayer y lo que habíamos hablado en otras sesiones, quieren ser escuchados. Solamente pongo de ejemplo, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Medicina Reproductiva, porque además allí no es una persona, sino que es el gremio que viene con su presidente o expresidente, etcétera, que pueda asistir. Y bueno, también hay varias fundaciones que han estado trabajando en esto durante mucho tiempo y yo me atrevo a mencionar a la Fundación FEM, sin perjuicio, insisto, de que hayan otras que también puedan estar, que al final son los que nos encontramos a veces en los distintos seminarios y que hemos tratado de alzar la voz en este tema. Así que gracias, presidenta, por ponerlo en tabla y muchísimas gracias desde ya al doctor Segers por haber estado disponible a venir hoy a nuestra comisión. Pocas veces se da una situación en que se anuncia en una cuenta pública y que al otro día esta comisión esté hablando del tema. Yo creo que no hay casualidades y en ese contexto me parece que es bueno cerrar, si le estiman conveniente el resto de los senadores y senadoras, cerrar este tema no en términos de discusión, sino que de expositores, de tal manera que no quede truncado este diálogo y a la espera, ¿cierto?, de la decisión que va a tomar el Ejecutivo, que me imagino que irá a ser, digamos, ambos ministerios el que tome decisión respecto a refundir o una indicación sustitutiva. Eso lo verá la SECPRES, pero de alguna manera nosotros vamos a pedirle a las senadoras y senadores si tienen propuestas de invitados, de tal manera que poder ir mezclando, digamos, las prioridades del Ejecutivo, que tenemos que conversar así o sí esta semana, además de este tema que no sabemos por qué comisión va a ingresar, pero lo importante es que al menos esta comisión va a ir cerrando un poquito el círculo de los expositores que han solicitado intervenir. Senadora Carvajal. Sí, presidenta, y sobre el punto, desde luego invitar a la ministra de Salud y a la ministra de la Mujer. Creo que es sumamente importante ver cómo se recoge el anuncio del presidente y cómo se hace carne, me imagino, como lo señaló el presidente el día de ayer, en retomar todos esos proyectos y presentar una iniciativa desde el punto de vista del Ejecutivo. Pudiera ser, no sé en qué plazo, pero creo que es absolutamente necesario tener a los dos ministerios aquí a propósito de ese anuncio. Gracias, senadora Carvajal. Y solamente para dar inicio a la primera exposición,
decirles que el profesor amablemente nos ha dejado un libro. Muchas gracias. Y también el proyecto de ley que está acá en la carpeta roja y en la carpeta celeste nuestra tienen adjunto la presentación del profesor. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Obviamente, saludar al doctor Seger, saludar a la subsecretaria de la Mujer, a todos los equipos, a los asesores también del Ministerio de Salud. Solo a propósito de todas las palabras introductorias que han hecho las senadoras y usted misma, advertir algo que advertimos cuando votamos la idea de legislar una moción de la senadora Paulina Núñez hace unas semanas atrás en la sala de Senado. No todos los proyectos de ley que hoy día se encuentran en sede parlamentaria, en la Cámara, por ejemplo, buscan exactamente la misma motivo y intencionalidad. Y quiero decirlo porque al menos hay uno que penaliza la maternidad subrogada, que finalmente termina prohibiendo la ovodonación y la espermiodonación. Y creo que eso precisamente va en contra de materias que podemos tocar hoy día acá, y solo quiero dejarlo también para la historia de la ley de esta sesión. Muchas gracias, presidenta. Me parece muy bien, entonces, y bien, muy bien la observación, porque va a implicar que nuestros equipos van a tener que revisar todos los proyectos que hay y justamente ir viendo cuáles se acercan un poco más al objetivo que hoy día estamos tocando. Senador. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer al doctor Seger la disponibilidad de su libro y todo el trabajo que ha realizado a través de los años. También saludar al representante del Ejecutivo. Sin duda que este es un tema que se da la coyuntura que efectivamente fue anunciado por el presidente. Yo creo que, no sé si desde el Ejecutivo tienen alguna información de por dónde va a entrar el proyecto y hacia dónde va a ir enfocado. O sea, uno por naturaleza debiese ir primero a salud, pero también hacer la recomendación ahí que se dé la instancia de que este proyecto igual pase por la Comisión de Mujer, presidente. Muy bien, así lo espero yo también, senador Sangüesa. Ahora sí, usted sabe que está en un espacio político donde estamos acostumbrados a conversar. Así que, por favor, profesor, la palabra es suya. Señora presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, señoras senadores, senadoras, agradezco muchísimo esta oportunidad. Además, en un lugar tan bonito como este, tan honorable. Y lo que voy a tratar de hacer en esta presentación es proveer o compartir lo que considero son los fundamentos para llevar adelante un proyecto de ley que regule tanto el acceso como las técnicas de reproducción médicamente asistida en Chile. Antes de comenzar la presentación, quiero compartir dos definiciones que creo que son fundamentales. La primera es la definición de infertilidad que existe en el Glosario Internacional de Infertilidad y Cuidado de la Fertilidad, y dice que la infertilidad es una enfermedad. Esa es la primera definición. Es una enfermedad caracterizada por la incapacidad de establecer un embarazo luego de 12 meses. Pero dice además que también es debido a un impedimento en la capacidad de una persona, no de pareja, de una persona para reproducirse, ya sea como individuo o con su pareja. Con esto, lo que se ha querido tener en esta definición es abrir el espacio de tratamiento no solamente a parejas heterosexuales, sino que a parejas del mismo sexo que no tienen una enfermedad, pero sí tienen un impedimento funcional. También tienen un impedimento funcional, por ejemplo, mujeres que tienen un vaginismo que no permite el coito, u hombres que no tienen erección y que no permite de esa manera un coito. Son personas fértiles, que no tienen la enfermedad como infertilidad, pero tienen un impedimento funcional. Así que el impedimento funcional se abre a todos estos aspectos. Y termina la definición diciendo que la infertilidad es una enfermedad que genera discapacidad como impedimento funcional. Este argumento, esta última parte, fue utilizado extensamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando falló en contra de Costa Rica
por prohibir la fertilización in vitro porque dijo se ha discriminado en contra de pacientes que tienen una discapacidad y eso va en contra del derecho humano. La segunda definición que quisiera compartir es lo que se entiende por derechos reproductivos. Y los derechos reproductivos, dice, residen en el reconocimiento de los derechos humanos, de todas las personas. O sea, esto no es un derecho de segunda categoría, es un derecho que está bajo el paraguas de los derechos humanos que tienen las parejas, no dice parejas heterosexuales, a pesar de que se refiere a reproducción, que dice las parejas e individuos. O sea, tanto los individuos como las parejas, independientes como estén construidos, son receptores de estos derechos reproductivos. Y el derecho, por supuesto, a tener el número de hijos que uno quiere, a tener información, a acceder a la ciencia y a la tecnología, a estar libre de cohesión, violencia, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen esto. Así que lo primero que haré es un breve recuento de las técnicas de reproducción asistida en Chile. Esta es una fotografía de Latinoamérica. Desde el año 90, o sea, hace 30 y tantos años, inicié el registro latinoamericano de reproducción asistida, que en este momento incluye 16 países en la región y más de 200 centros que reportan año tras año para formar esta enorme base de datos que hoy día incluye 1.400.000 procedimientos y más de 400.000 o 300.000 nacidos vivos. Bueno, Chile contribuye a esto con un 6% y los grandes contribuidores, por supuesto, son Brasil, Argentina y México. Chile contribuye con 12 centros. 11 centros reportan históricamente al registro latinoamericano y un centro ha dejado de reportar, pero sigue reportando en Chile. De estos 12 centros, hay 2 solamente que están ligados a universidad o Sistema Nacional de Salud, que son el Centro de Fertilidad de la Universidad de Valparaíso y el IDIMI de la Universidad de Chile. Como ustedes pueden ver, hay un centro en Antofagasta, luego hay 2 centros en la quinta región, Reñaca y Valparaíso, y hay un centro en Concepción y todo el resto de los centros son de la región metropolitana. ¿Cuál es la base de datos que tenemos en Chile? ¿De qué estamos hablando en Chile? De 77.000 ciclos entre 1990 y 2022 que han llevado adelante el nacimiento de 18.700 niños registrados. Mis datos personales y luego de estimar los que nacieron entre 1984 y el 90, en Chile es razonable pensar que hasta el 2022 habían nacido 21.000 personas. Lo que está a la izquierda, que es muy interesante y en rojo, es puesto ahí que un 30% de los nacidos han nacido de la transferencia de embriones congelados, que va a ser un tema importante a discutir. Y un 20%, que es muy alto, han nacido de óvulos de donantes. En Europa esto es un 11%, en Estados Unidos un 13%. La tasa nuestra es muy alta y esto tiene que ver con la edad de la mujer y también con la dificultad en el acceso. Lo que se ve es que en países donde el acceso está facilitado, las mujeres recurren mucho antes, mucho más temprano a los tratamientos. Veamos cómo ha sido, y esta es la gracia de tener datos de tantos años, ya de 3 décadas. Comenzamos en Chile con 236 ciclos en el año 1990, empezamos en el año 84, pero en 1990 comenzó el registro. Y hoy día Chile reporta 10.400 ciclos anuales. La pregunta es, ¿qué ocurrió en el 2021 y 2022
para haber tenido una alza tan grande en el número de ciclo iniciado? ¿Es que ahí habían más mujeres infértiles? No. Lo que pasa es que ahí mejoró el acceso. Y la pregunta es, ¿por qué mejoró el acceso? ¿Por qué llegaron más mujeres? Y la respuesta está acá. En azul, en estas barras, está la contribución del Estado a través de FONASA a las técnicas de reproducción asistida. Y lo histórico es que FONASA ha financiado alrededor de 500 ciclos al año, luego de una introducción de un reglamento, ley del primer gobierno del presidente Piñera. De ahí en adelante no ha cambiado el número de ciclos que FONASA da gratuitamente a la población y que representan entre un 4 y un 6% de los procedimientos realizados. Sin embargo, lo que ocurrió en el 2021 es que se aplicó por primera vez en forma eficiente el PAD, el pago por diagnóstico, una modalidad en que la mujer o la pareja paga la mitad y la otra mitad la paga el Estado. Y nada más que por ese hecho, por haber facilitado parcialmente el acceso, se produce este cambio de un 4.7 a un 28.6% de los ciclos ahora financiados por FONASA. O sea, había muchas mujeres que no podían acceder a esto y que solo pudieron acceder cuando les fue facilitado. Y si ustedes se fijan acá, aquí tengo 6 centros que están adscritos al programa de PAD, y como ustedes pueden ver, hay centros en que el 80% de sus procedimientos son de FONASA, 80, 78, 80%, que son más que nada centros en la provincia y también centros de la región metropolitana. Todas estas mujeres no habrían tenido acceso si su acceso no hubiera estado facilitado. La pregunta es, ¿está con esto cubiertas las necesidades? Y en esta diapositiva describo lo que se llama utilización. Utilización es un marcador de acceso y que es el número de ciclos de reproducción asistida por millón de habitantes. Existe un acuerdo internacional, y esto está muy fundamentado, que con alrededor de 1.500 a 2.000 ciclos por millón de habitantes quedan bastante cubiertas las necesidades de una población. Israel hace 5.000 ciclos por millón de habitantes, pero tiene una política pronatalista por razones que conocemos todos. Pero países como Australia tiene 3.200, Japón tiene 4.200 y la mayor parte de Europa tiene entre 1.800 y 2.200 ciclos por millón de habitantes. Nosotros estamos bastante bien dentro de Latinoamérica, como ustedes pueden apreciar, pero tenemos 551 ciclos por millón de habitantes. O sea, estamos muy deficitarios de lo que llamaríamos la cobertura necesaria en nuestro país. En resumen, entonces, la situación de la reproducción asistida en Chile es que para satisfacer las necesidades de Chile debiéramos hacer alrededor de 20.000 ciclos anuales y hacemos 10.500. El número o 10.400. El número estimado de nacidos por año en el 2022 fue de 1.700. O sea, ahora estamos un poco más arriba que eso probablemente. Y si tomamos los nacidos totales en Chile en el año 24, que fueron 123.339, nada más que pensando en los nacidos de reproducción asistida del año 22, esto representa más de un 1.3% de los nacidos en Chile. Y si asumimos que aquí hay alrededor de 2.000 nacidos al año en la actualidad, en realidad tenemos como alrededor de 1.5 nacidos de reproducción asistida de todos los nacimientos en Chile. Y si sacamos de esto el 20% de los nacidos de mujeres extranjeras que no acceden a reproducción asistida, esto sube a 1.8. O sea, muy pronto, un 2% por lo menos de los nacidos en el país
van a haber nacido gracias a tecnología de reproducción asistida. Esto, para mi gusto, fundamenta por sí solo este número la necesidad de regular estos procedimientos. ¿Por qué es necesaria, entonces, una ley que regule las técnicas de reproducción asistida? Porque es necesario ponerse de acuerdo en quiénes tienen derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida y cómo lograrlo, cómo hacer que tengan ese derecho. Hay que documentar que las personas, además, que se van a someter a estos tratamientos han consentido libremente, sin presiones indebidas, en la aplicación de estas técnicas propuestas. Por eso es que es importante regularlo. Hay que establecer también qué tipo de tratamientos van a ser aceptables en nuestro país. Y esto es especialmente referente por lo que dijo la presidenta, por la regulación o de otras leyes que regulan la reproducción con gametos de donantes. Recuerden, un 20% de los niños nacen de donantes, y de la gestación subrogada. Entonces es importante legislar de esto en un conjunto de procedimientos, no como un hecho aislado. Porque también es importante porque hay que decidir sobre los embriones criopreservados, con o sin estudios genéticos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando la pareja, por ejemplo, decide que no quiere más hijos? ¿Cómo propender a armonizar los derechos individuales entre los miembros de una pareja y el debido cuidado del embrión que ha resultado de ellos? Y por último, regular cómo deben establecerse los criterios de acreditación de centros capaces de aportar estos tratamientos. Estas son las razones por las cuales pensamos que es necesario tener una ley. Así que voy a tomar tres aspectos que creo que son siempre conflictivos en esta ley y analizarlos desde una perspectiva, compartir con ustedes. ¿Quiénes tienen derecho a tener acceso a técnicas de reproducción asistida? Esa es la primera pregunta. Y nuestro proyecto de ley, que está en la carpeta que les entregué, es que toda persona legalmente capaz que tenga infertilidad u otra forma de impedimento para procrear, como lo dije en la definición, debieran tener acceso a reproducción asistida, y ninguna persona podrá ser discriminada arbitrariamente en el acceso y realización de estos procedimientos. Nadie puede ser objeto de injerencia indebida, arbitraria o abusiva en su decisión, ya sea para hacerlo o para negarse a hacerlo. Y nadie puede ser sometido a los procedimientos sin haber sido educado y haber consentido. Educado para consentir y consentido en que se hagan específicamente las cuestiones que esta persona quiere. Estos procedimientos deben estar orientados, por supuesto, a promover y proteger la salud humana y la dignidad de todos. En cada uno de los procedimientos realizados debe cuidarse la confidencialidad y la identidad de las personas que se someten, y por sobre todo proteger el derecho a la identidad y el interés superior del niño. Cuando en nuestra ley regulamos la donación de gametos, obligamos a que el niño pueda tener acceso, si es que lo quiere y si es que ha sido informado por su padre o madre, que tener acceso a la identidad del donante y poder golpearle la puerta, si es que eso quiere, para promover de esta manera su derecho a conocer su identidad. El derecho a fundar una familia es un derecho humano básico, y las personas que padecen de infertilidad o que no pueden reproducirse sin asistencia médica deben tener acceso a los avances de la ciencia. En resumen, pueden acceder de acuerdo a nuestro pensamiento, personas solas o en parejas, casadas o no casadas. Les recuerdo que en Chile 75% de las personas nacidas hoy nacen fuera del matrimonio o acuerdo de unión civil. Así que restringir estas técnicas, como se hizo en el pasado, a parejas casadas o obligadas no es razonable.
También esto permite que constituyan familias monoparentales y de padres y madres con orientación sexual homosexual. La evidencia comparada no arroja información en el sentido que esto pueda ser lesivo para los niños. Y además esto es consistente, creo yo, con los criterios de no discriminación que fueron abordados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Atala Rifo y las niñas contra Chile. Y esto, por lo demás, ha sido ratificado en nuestro país en la Ley de Matrimonio Igualitario y de No Discriminación. El segundo aspecto es reproducción asistida con óvulos de donante. Y voy a entregarle un poquito de información de esto, porque como dije, un 20% de los nacidos en Chile nacen de donante. La razón fundamental de esto es la edad de la mujer. Y como ustedes pueden ver acá, esto es la edad de las mujeres que recurren al tratamiento en Chile entre 1995 y 2022. En el año 95, en los 90 y 2000, la mayor parte de las mujeres eran mujeres muy jóvenes, de 34 años o menos, y no más allá de un 10% eran personas de 40 años o más. Hoy, 25% de las mujeres solamente son menores de 34 años y casi un 30% de las mujeres tienen 40 o más años. Esta es la realidad. 74.6% de las mujeres que hacen tratamiento de reproducción asistida en Chile tienen más de 35 años. O sea, están en una etapa en que la eficiencia reproductiva y los riesgos van aumentando. ¿Es esto una cuestión particular de reproducción asistida? No. En Chile, si ustedes se fijan en esta figura que la deben de conocer del Instituto Nacional de Estadística, en los años 80, además de haber disminuido tanto nuestra natalidad, pero en los años 80 la mayor parte de los nacimientos eran mujeres de 20 a 24 años. Y miren cómo se fue moviendo hacia la derecha. Hoy en día la mayor parte, el 60% de los nacimientos de mujeres después de los 30 a 34 años. Ahora, por cierto, que esto tiene que ver con la excelente política pública de disminuir los partos en adolescentes. Pero cuando yo saco esos casos, la tendencia sigue siendo en alza. Y esta figura demuestra correlación a todo esto. En la barra está el porcentaje de ciclos de reproducción asistida con gameto de donante y en la línea está el número de ciclos al año, y lo que vemos entonces es que mujeres de 40 años, a medida que aumenta por supuesto el número de ciclos de donante. Bien, ¿qué es lo que ocurre con la edad? Lo que ocurre con la edad se ve en esta figura. Estos son 70.000 ciclos en toda Latinoamérica. Y lo que estamos viendo acá es que a medida que aumenta la edad de la mujer, la tasa de parto, la eficiencia reproductiva cae enormemente, y después de los 38 años, fíjense usted, la chance de parir un hijo después de una reproducción asistida no supera un 21-22% y va hacia 14%, 9%, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre si estas mujeres ahora usan óvulos de donante, en que la mujer tiene 25 años o 28 años como máximo? ¿Qué pasa con la reproducción en las mujeres de 40 y 45 años? Lo que ocurre es que no disminuye su tasa de fecundidad. Esto nos enseña que el útero de la mujer es capaz de acoger un embrión después que ha pasado su menopausia con igual eficiencia que cuando tenía 32 a 34 años. Lo que se acaban son los óvulos en los ovarios, pero el útero sigue siendo capaz de acoger. Lo segundo que nos enseña esto es que no se requiere una identidad genética entre el embrión y la madre para ser aceptado. Por el contrario, mientras más diferente es el embrión genéticamente a su madre, mayor es su capacidad de aceptación. Esto vale para la ovodonación y vale también, por supuesto, para la gestación subrogada.
Estas son las bellezas que nos enseña la naturaleza. Yo he hecho seguimiento de muchos miles de casos y los niños nacen con un peso adecuado, la lactancia también es igual o mayor que las mujeres que se embarazan fácilmente con sus propios hijos, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos enseña la naturaleza. Pero no todo es bonito. La reproducción con un óvulo donante nos pone muchos desafíos por delante. ¿Cómo reclutar a los donantes, por ejemplo? ¿Cómo armonizar lo que es una compensación versus lo que podría ser un pago coercitivo? Y la coerción para una mujer rica es distinto de la coerción para una mujer pobre. ¿Cómo utilizar criterios de selección psicológica y genética y de salud general? ¿Cuántas veces puede donar una mujer? Y si es necesario, y a mí me parece fundamental, llevar un registro nacional de donantes, y la agrupación FEN, que se ha mencionado aquí antes, ha puesto un proyecto en este sentido. ¿Cómo identificar, cómo asegurarse que el niño nacido pueda recurrir a la identidad del donante? No para que sea su papá o su mamá, sino que simplemente por curiosidad, para saber, que es lo que motiva fundamentalmente a las personas nacidas de tener la identidad de la persona de la cual proceden sus gametos. Y por último, el acceso a la persona nacida a la identidad del donante, como decía. El tercer aspecto que quiero compartir es la criopreservación de embriones, que nuevamente permite, esto es una técnica tremendamente fundamental en la reproducción asistida. Permite disminuir el número de embriones a transferir sin afectar la eficiencia. Voy a demostrarlo. Permite más de una oportunidad reproductiva, es decir, una mujer que se someta a inyecciones diarias, a aspiración, a bastante trauma y recolecta una cantidad de óvulos, permite que de esa aspiración puedan tener varias oportunidades seguidas sin tener que volver a estimularse. Y permite, por supuesto, realizar estudios genéticos y cromosómicos y con esto evitar el nacimiento de personas con alteraciones cromosómicas o evitar las mutaciones genéticas heredables en la familia. Enfermedades como atrofia muscular espinal, enfermedades fibroquísticas, que son enfermedades familiares, pueden hoy día cortarse la línea familiar de una vez por todas y que los niños que nacen y siguen naciendo y las generaciones dejen de tener esa carga encima. Pero veamos el tema del rol de la congelación embrionaria en disminuir la multigestación, disminuir el número de embriones. Y esta figura, para mi gusto, es muy bonita. Empezamos a reportar congelación embrionaria en Chile en el año 97, fueron los primeros casos, un 3.5% de los ciclos en ese entonces eran con embriones congelados. Miren ahora lo que ocurre. Hoy en día, 86% en Chile de las transferencias embrionarias se realiza con embriones congelados. Y esto, junto a otras políticas, ha permitido disminuir el número de embriones transferidos de 3, 2 o 4, como era antiguamente, a 1.1, 1.2, como es en la actualidad. Todo esto ha traído consigo que hoy en día 95% de los niños nacidos nacen de embarazos únicos. Vale decir, todo el drama de la multigestación del pasado ha dejado a un lado y hoy en día, gracias al uso de esta tecnología, han desaparecido prácticamente los embarazos múltiples asociados a la reproducción asistida y además lo que ven acá en la barra azul son las tasas de parto con embriones frescos y la naranja con embriones congelados. Cuando partimos era muy ineficiente, hoy en día la eficiencia, la tasa de parto al transferir embriones congelados es significativamente mejor que al transferir embriones frescos, y las razones son múltiples. Sin embargo, todo esto está muy bien, sin embargo,
debe quedar explícito en los consentimientos el tiempo de congelación, acordado con los progenitores y el centro de salud. ¿Cómo renovar la decisión si los progenitores desean mantener sus embriones congelados más adelante? ¿Y quién es responsable de estos costos de mantención? ¿Qué hacer con los embriones que los progenitores no quieren? ¿Pueden ser donados? ¿Cómo consentir a su donación? ¿Pueden ser eliminados en este país? Pues, en fin, ¿qué hacer cuando no hay acuerdo entre los progenitores? ¿Es el derecho a ser una progenitora igual al derecho a no serlo? Vale decir, si una mujer quiere usar sus embriones y su pareja decide que no, ¿tiene ella derecho a usarlos y con eso constituir a su pareja en un padre? En fin, toda esta regulación requieren, a mi juicio, regulaciones. Lo que estoy dando son argumentos para tener una ley. No estoy diciendo cómo debe ir la ley, sino que la importancia de tenerlo. Bueno, y por último me quiero referir brevemente a la gestación subrogada. En el glosario internacional de fertilidad y cuidado de la fertilidad, la definición de técnicas de reproducción asistida incluye la gestación subrogada. O sea, esto no es un tratamiento aparte, esto es un tratamiento que se engloba dentro de lo que llamamos técnicas de reproducción asistida. La gestación subrogada es una persona podrá ser ¿qué es lo que dice nuestro proyecto de ley, nuestra propuesta? Dice que una persona podrá ser portadora gestacional. Desde luego la palabra vientre de alquiler no existe en nuestro proyecto de ley, que me parece una vergüenza y una insolencia contra las mujeres, pero la palabra correcta es gestación subrogada, tampoco es maternidad subrogada, porque la mujer que gesta no tiene intención de ser mamá, es gestación subrogada y la persona que lleva la gestación se llama portadora gestacional. Así está definido internacionalmente. Una persona podrá ser portadora gestacional obligándose previa e irrevocablemente a entregar a los recién nacidos a las personas que expresaron voluntad procreacional. El tiempo después del parto en que esto se lleva a cabo debiera estar reglamentado, pero debiera ante nada ser acordado por un consentimiento antes de hacer el procedimiento, para saber si la portadora va a lactar o no va a lactar, cuándo va a entregar al niño, que son todos procesos extremadamente complejos y difíciles. A la persona gestante y a los requirientes deben tener plena capacidad civil y tener residencia en Chile, o ser chilenos de frente. Y esto para evitar lo que se llama el tratamiento translímite, digamos, que son muy peligrosos y llevan adelante un negocio. Pero dice además que la gestación sea a título gratuito. O sea, está prohibido la negociación, el negocio con la gestación subrogada. La persona gestante no puede aportar material genético y debe haber tenido hijos vivos antes. O sea, son todas multíparas, mujeres que han pasado por el proceso de la gestación antes de poder ser portadoras gestacionales. Y por supuesto que las personas que pueden acceder a esto son las personas o que tienen una enfermedad, no tienen un útero, o tienen un útero que no es capaz de acoger un embrión, o tienen una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad pulmonar grave, crónica, que no les permite tolerar los embarazos de término, o tienen otros impedimentos funcionales, parejas, por ejemplo, del mismo sexo, o mujeres solas. Entonces, y por último, para lo más complejo en la gestación subrogada, porque como les mostré en la figura de la ovodonación, biológicamente esto no representa un problema. La gestación subrogada tiene un problema fundamental de filiación. Y entonces en nuestro artículo se sustituye el artículo 182 del Código por el siguiente, dice: la persona nacida de técnica de reproducción médicamente asistida será hijo de quien dio a luz. Y esto está muy bien porque igual lo dice el artículo 183, de la persona que ha expresado su voluntad de ser progenitora o progenitor, con independencia de quien aportó los gametos.
De esta manera se evita, entonces, o se despeja que la que aporta gametos o donación no es la madre, sino que es simplemente la portadora de gametos. Y en los casos, dice, de gestación subrogada, la persona nacida de la portadora gestacional será hijo de las personas que convinieron en ella la realización de esta gestación. De esta manera, cuando nace el bebé, queda inmediatamente a nombre de las personas que han expresado su voluntad procreacional. Y con esto, Presidenta, termino mi presentación y le agradezco nuevamente esta oportunidad. Agradecerle a usted, la exposición fue absolutamente completa, sin duda. Yo creo que quedan dos cosas muy claras. Primero, que hay un trabajo anterior que usted y algunas otras organizaciones han hecho que permiten tener una base científica para poder legislar. Por otro lado, que sí es relevante legislar desde lo público, porque todavía hay una brecha importante que permite el acceso a todas las personas sin discriminación. Y lo tercero, en mi opinión, es que es bien complejo esto desde el punto de vista, digamos, de temas un poco más éticos, morales, el cómo se pondrá de acuerdo este Parlamento para poder llegar a un buen puerto. En todo caso, aquí hay harta guía, hartos caminos que quedan bastante claros. Le vamos a dar la palabra a ambos ministerios, a los que quieran dar su opinión o consultas, luego a los senadores y senadoras presentes. Entendemos que hay otro punto que esperamos poder avanzar también en él, que dice relación con las preguntas de los parlamentarios respecto al último informe que entregó el Ministerio. No sé si alguien quiere la palabra. Subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, señalar que nosotros como Ejecutivo hemos recibido un mandato en la cuenta pública el día de ayer, por ende no podemos adelantar sobre el contenido de un eventual proyecto, solo que se nos pide en el mandato mirar con especial detención los proyectos en trámite. ¿Ya? Solo señalar de que esto forma parte un poco de temas que plantea el profesor, nos hacen mucho sentido. El Ministerio de la Mujer trabajó en los 90 por el derecho a la identidad de niños y niñas con la ley de filiación, por ende seguir en esa línea con los argumentos que la planteaba en su presentación son bastante interesantes de escuchar y gratificantes. Así que voy a permitirme hacer unas preguntas por su intermedio, Presidenta. Fundamentalmente tienen que ver con cómo se plantea en la propuesta en la cuestión de la mantención de la voluntad en estos procesos, que también es un tema respecto de quienes deciden ir a la reproducción asistida, si hay finalmente en la experiencia comparada alguna regulación respecto de cuándo se manifiesta la voluntad de proceder a esos procedimientos y si hay alguna espacio a la retractación, ¿ya? Segundo, es también respecto a, muy importante el tema de que sea, en el caso de la gestación subrogada, plantea el tema de que las regulaciones en general, por una cuestión de todo razonable, plantean que sea a título gratuito. Existen regulaciones que plantean cómo se resguarda aquello, porque lo que es evidente a los ojos de la ley no es evidente a los ojos de la práctica de las personas, ¿ya? Entonces eso es como dudas en realidad, dudas muy preliminares. No quiero con estas dudas plantear ninguna opinión respecto a la materia, solo dudas que surgen de lo que ha planteado. Y eso, gracias, Presidente. Le pido si puede responder eso en particular y después le damos la palabra a algunos de los asistentes que quieran hacer consulta. Gracias por la pregunta. Todas las personas tienen derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida independiente de su género y de la forma de estructurar su familia. Para acceder a estos procedimientos se requiere primero ser educado adecuadamente y consentir, con un consentimiento que a mí me parece que debiera ser parte de la ley. O sea, no basta con que cada centro tenga un consentimiento, sino que tiene que haber una estructura de consentimiento que sea equivalente para todas las personas, independiente de donde éstas consulten.
En términos de retractación, nuestro proyecto de ley dice que toda persona puede retractarse hasta que sus óvulos han sido expuestos a los espermatozoides o viceversa. Y en el caso de una donante, por ejemplo, de óvulos, la donante puede retractarse hasta que su óvulo se ha expuesto, no que se haya fecundado, hasta que se le agregaron los espermatozoides. De ese momento para atrás no tiene derecho a retractarse. Y cuando se retracta antes de ello, entonces ella puede decidir libremente si sus óvulos quedan congelados para su uso personal futuro o sus óvulos deben ser destruidos. Estamos hablando de óvulos, no de embriones. Esa es la regulación que tenemos. En relación a la gestación subrogada, no me acuerdo cuál fue la pregunta. Soy monosináptico. Sí, me pasa lo mismo, así que no se preocupe. La otra pregunta era respecto de qué resguardos hay en legislación comparada o cómo se promueve que existan finalmente portadoras gestacionales que lo hagan a título gratuito. Sí, yo creo que hay ejemplos, por ejemplo en Inglaterra, es un ejemplo muy interesante. En Inglaterra no hay financiamiento, no hay negocio, no se puede pagar a una portadora gestacional. Y lo que ha ocurrido, y en el libro que ustedes tienen tras la experiencia de esto, Susan Gollenbock, que es una inglesa de Cambridge, que ha trabajado más de 20 años en esto, y tiene seguimiento de las familias generadas por gestación subrogada, por más de 15 años de seguimiento, tanto de los niños como de todo el entorno familiar y de sus profesores, del entorno educacional. Y lo que ocurre en Inglaterra es que las portadoras gestacionales son personas o familiares o amistades, personas relacionadas o vecinas, y por lo tanto son parte prácticamente de la familia. Y desde muy temprano, y así se estimula, desde muy temprano las mamás y los papás le dicen a los hijos que nacieron gracias a que el útero estaba malo y que sus huevitos fueron a una portadora gestacional. Y ella forma parte de esta familia hasta más o menos los 4 o 7 años. En esa etapa, una vez que el niño aprende o la niña aprende en esa etapa, el proceso es muy fluido de ahí en adelante. Lo que más daña es la sensación de engaño. Lo que más daña a la relación o genera problemas es la sensación de haber sido engañado, aunque no haya sido la intención, digamos. Muchas gracias, profesor, subsecretaria. Muchas gracias también por sus consultas. Nos van orientando cómo se puede ir procediendo posteriormente al proyecto de ley. Senadoras, senadores, ¿tienen alguna consulta? Opinión, reflexión, senadora Paulina Núñez. Gracias, presidenta. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Nosotras tenemos un grupo de las 12 senadoras, porque como sabe el doctor Segers, en un momento enviamos una carta al presidente de la República comentándole, bueno, y a propósito de lo que recordaba la senadora Pascual, por un proyecto que se presentó en la Cámara, ¿cierto? Bueno, pero volvamos a lo importante de que le transmitiéramos al Ejecutivo que, insisto, acá habían votos y que en base a las distintas mociones también había un proyecto, voy a decirlo así, doctor, de la Academia, con mucha experiencia, que regulaba, y lo decíamos recién con la presidenta, aquello que en Chile ya ocurre, solamente que no está regulado. Yo creo que eso, por favor, ojalá entendámoslo bien. O sea, salvo para el vientre, pero para ocupar el término exacto que al menos, ¿cierto?, contiene este proyecto, gestación subrogada, lo demás en Chile ocurre, se da, etcétera. Entonces, como no tiene regulación, es allí donde, y permítame la palabra, a veces ocurren situaciones que van más allá de lo que uno por sentido común a esta altura pudiera permitir en una sociedad, ¿no? Entonces, la importancia de regular aquello que ya ocurre, para a mí al menos en el Congreso Nacional, es vital, ¿no? O sea, esta es nuestra tarea, normar, regular, establecer, etcétera. Ojalá uno se pudiera adelantar, pero como ya esto hace mucho tiempo se sigue y se utilizan estas prácticas, insisto, con mayor razón tenemos que hacernos cargo de
regularlo. Y a mí me gustaría que, a propósito de que está presente, Presidenta, por su intermedio el doctor, que sepa que aquí tenemos un compromiso no solamente de la Comisión, hoy día del Ejecutivo también, a propósito de las palabras ayer del presidente, pero de reunir nuestras mociones, ojalá tomando en base este proyecto y con eso fijarnos plazos donde tenemos que ir trabajando. En el caso del Congreso, desde la Comisión de Salud, de hecho el presidente ayer se lo encomendó, para ser exactas, a la ministra de Salud, y obviamente a nosotros nos parece vital que también esté en estos temas el Ministerio de Mujer y Equidad de Género. Y como todo en la vida, va a depender de quién empuje el carro, ¿no? Entonces, si en esto estamos las 12 al menos y podamos ir sumando más apoyo también de nuestros colegas, bueno, no tengo ninguna duda que el resultado va a ser el que por fin en Chile, ojalá este proyecto, ¿cierto?, vea la luz y someter estos temas a votación, que es lo que corresponde en esta instancia. Así que, por mi parte, Presidenta, creo que hemos dado un tremendo paso presentando formalmente el proyecto. Yo se lo he compartido nuevamente a mis colegas en esta instancia que tenemos aquí en estos grupos de WhatsApp y, por supuesto, el poder trabajar con el Ejecutivo debe llevarnos a que partamos por estos ministerios para que ojalá el Ejecutivo, cuando ya empiece a redactar el proyecto, sepa que no estamos partiendo de cero ni mucho menos. Son años y años y años de trabajo, de práctica, de investigación. Así que muchísimas gracias, Presidenta, nuevamente. Gracias a usted, senadora Pascual. Gracias, Presidenta. Yo, no tengo dudas sobre la exposición. Creo que hay muchas luces en este proyecto de ley, hay muchos temas que a lo mejor vienen con una propuesta de cómo resolverlos. Tendremos que estudiarlo, por cierto, con más detalle, pero que creo que están bien encaminados en general, digamos. Sin embargo, quiero llamar la atención que sería muy bueno poder también incluir en la moción que saliera del mensaje presidencial, fusionado o no con otras mociones parlamentarias, etcétera, una preocupación que me parece bien relevante a propósito también de los gráficos que nos mostraba el doctor, por su intermedio, Presidenta, que tiene que ver con la falta de educación sobre estas materias para la toma de decisiones adecuadas en momentos adecuados. ¿Por qué quiero decirlo? Porque efectivamente la posibilidad, el doctor terminaba con un ejemplo a propósito de lo que ocurre en los casos comparados como es Inglaterra. El saber a tiempo una mujer que su hermana, su prima, pudiera hacerle una ovodonación siendo más joven que ella y no que lleguen ambas tarde a ese proceso. No sé si me explico. El difundir esto como materia de política pública a mí me parece que es muy relevante. ¿Y por qué lo quiero llamar la atención? Porque cuando nos la jugamos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el proyecto que también permite la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sin coerción y sin imposición, solo a modo voluntario, de la difusión de la política pública, lo que buscábamos era también difundir para una buena toma de decisiones y no precisamente para lo que se caricaturizó en un minuto, que yo con mucho dolor lo quiero decir porque fue una burla, a mi juicio, para muchas mujeres, que como que se iba a promover clínicas en un combo 2x1, hágase la liposucción y al mismo tiempo una interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Entonces, lo quiero poner acá porque me parece que estos temas también tienen que ser parte de los proyectos de ley en materia de política pública. No solo el acceso, en este caso, a la reproducción asistida, sino que también a la difusión para la buena toma de decisiones de esas personas, sean mujeres, sean hombres, sean pareja o sean solas, que puedan y que quieren ser madres y padres, que puedan tomar esas decisiones a tiempo y con las mejores informaciones. Y en lo posible, por cierto, me parece también muy relevante el aporte que también se grafica en esta presentación por parte del doctor Presidenta, por su intermedio, de lo importante que la política pública, el Estado y en este caso FONASA, haga su aporte para igualar la inequidad de orígenes y de niveles socioeconómicos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas chilenas. Yo creo que eso es fundamental. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Pascual. No sé si hay alguien más. Doctor, por favor, adelante. Cortito. Quiero agradecer a la senadora Núñez, por supuesto, que ha empujado esto desde hace mucho rato. Pero quería decirle a la senadora Pascual que en lo que yo le acabo de entregar hay una tarjetita que es como un separalibro. Eso es un programa educacional que
que hice hace menos de un año atrás. Está re bonito. Y realmente la Organización Mundial de la Salud, a la semana de haberlo recibido, lo distribuyó en 900 instituciones y personas alrededor del mundo. Está en inglés, en portugués y en español. Y está todo lo que necesitas saber ahí, o prácticamente todo, verdaderamente con imágenes muy bonitas. En fin, así que estoy completamente de acuerdo en el tema educacional. Tenemos que prevenir. Nosotros acabamos de hacer un estudio muy grande de más de 1000 mujeres entrevistadas universitarias de la Universidad Diego Portales, entre 18 y 25 años, y cómo se ven ellas como mamá en un futuro, cuál es su sexualidad, en fin, una encuesta muy larga. Y cuando hablamos sobre preservación de la fecundidad y les preguntamos y sobre conocimiento, no saben que el ciclo reproductivo se cae. Estas son el tope de sus generaciones, están en la universidad, no saben que después de los 35 años la eficiencia se baja y quieren tener su último hijo entre los 40 y los 45. Y estas son chicas estudiantes de todas las carreras, por supuesto. Así que no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Eso. Bueno, para ir cerrando, agradecer a nuestro gran expositor y valorar, como siempre, el rol académico y la ciencia que ha acompañado a muchas decisiones importantes en este país y que de una u otra manera tenemos que estar orgullosos de lo que Chile ha logrado avanzar. A veces sucede, como en este caso, que el Estado se hace cargo después de que muchas cosas ya están sucediendo, pero lo importante es hacerse cargo y valorar muchísimo los datos de FONASA. Son impresionantes. O sea, cuando uno ve el cambio exponencial que se produce con una ayuda de cofinanciamiento, nos damos cuenta que hay una tremenda demanda que probablemente está insatisfecha y terminar diciendo lo mismo. O sea, cambiaron los tiempos y en pocas generaciones, que aquí estamos sentados, fuimos mamás en diferentes épocas, ¿no? Hoy día la oportunidad de las mujeres en términos de carreras universitarias, especialización, posgrado, doctorado es muy relevante y qué bueno que así sea. Pero paralelamente, cierto, hay desconocimiento, lamentablemente, dado que esto no se enseña, yo creo, en ningún colegio, respecto de lo que ocurre con nuestra biología, que tiene otro ritmo y que efectivamente está generando desilusión, y yo lo conozco personalmente, casos en que cuando van ya es tarde. Entonces, no es un tema menor, que entreguemos las herramientas, pero que seamos capaces, así como tenemos hoy día educación sexual desde hace mucho, tomar este módulo para que las jóvenes, cuando salgan de cuarto medio y comiencen su vida de educación y laboral, sepan cuáles son los momentos, porque hoy día, tal como usted lo dijo, las familias son muy diversas y también hay muchas mujeres que son mamás sin pareja y que también es una decisión absolutamente valiosa. Así que en ese contexto estamos partiendo con usted hoy día 2 de junio este proyecto que no está ingresado, pero sí está anunciado por el Presidente de la República y que da la importancia que tiene. Espero que tengamos todos la voluntad de tramitarlo de manera eficiente, dado que hay muchísima investigación. No hay que inventar la rueda, básicamente es ponernos de acuerdo como parlamentarios. Así que muchísimas gracias. Yo no sé si le parece, quedan ¿cuántos minutos, Pilar? Porque nosotros teníamos otro tema que es las respuestas. No sé, le voy a dar, tenemos 14 minutos, no sé si quiere avanzar, subsecretaria, en esto para no ir atrasando las discusiones y de tal manera que por último lo que quede pendiente, si es que queda, lo avanzamos en la próxima sesión. Así que muchísimas gracias, doctor. Usted está invitado, si quiere alguno quedar, no hay ningún problema. Terminamos en 20 minutos más. Muchas gracias. Subsecretaria tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, creo que por el tiempo trajimos un informe claro, con toda la documentación, la información, una minuta con la respuesta, pero además están los datos de capacitación que creo que podemos dejarlo para que los revisen. Son levantamientos que nos llegan de varias instituciones, no solo la nuestra, porque en general tenemos una capacitación que se hace vía la División de Capacitación y Estudios del Ministerio.
otra que se hace a través del programa Prevenir de Servicio Civil, que es también de mayor, digamos, cobertura. También la que se hicieron en cada uno de los servicios que están desplegados en la implementación de la ley. Entonces, si le parece, eso lo dejamos para la revisión de los senadores y senadoras. Por su intermedio, Presidenta, quisiera entonces ir a las preguntas que habían quedado pendientes. Respecto a cómo se va a ir evaluando la ley y fundamentalmente la evaluación de impacto. En general, lo que tenemos con la ley es un desafío de implementación y los recursos asignados en el IF presupuestarios están en ese ámbito, en el ámbito de la implementación. Con todo, parte de las labores que va a tener la Comisión de Articulación Interinstitucional será precisamente levantar medidas respecto a esa materia, porque ya, bueno, es de larga data que en nuestro país implementamos políticas y la fase de seguimiento es más débil producto de nuestra incapacidad de coleccionar mayores recursos a ello. Pero la Comisión de Articulación Interinstitucional va a poder tomar decisiones también en el ámbito del plan de violencia, en la adopción del plan y validación del plan de violencia. El plan de violencia tiene seguimiento, pero en todo lo que compete a la articulación respecto a la respuesta, que tiene que ver fundamentalmente con una articulación de la ruta crítica de las mujeres que son víctimas de violencia, es dable suponer que la Comisión Interinstitucional y particularmente el equipo de apoyo que lo encabeza en este minuto Charlotte Pertier y que en realidad es un equipo hoy día de una persona, se va a suplementar durante el año con un equipo mayor que está en la ley de presupuesto. Ese equipo va a proponer un modelo de seguimiento. Lo primero que hay que construir es una línea de base. Afortunadamente, la reciente reformulación de la oferta programática de Cernamec nos permite levantar información. En el intertanto también se desarrolla el programa, el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género. Ese sistema está destinado a levantar justamente la información que nos permita hacerle seguimiento a esta política pública. Pero además están otros instrumentos que ya está articulándose a través de del mecanismo de articulación que hoy día tenemos, que no es otro que el CIF. El sistema intersectorial, el circuito intersectorial del femicidio, que se establece como un instrumento de estudio el informe anual de femicidios cuyo lanzamiento, o mejor dicho, publicación de datos del 2024 está próximo a entregarse durante el mes de junio, con un informe complementario más vasto que nos pidió la Contraloría General de la República y otros organismos expertos en la materia, que se va a entregar en octubre de este año. Entonces, ahí ya tenemos dos instrumentos que nos permiten ir levantando líneas de base, pero claramente el seguimiento de impacto de una política pública tamaña como la ley integral es un desafío que tenemos que ir implementando. Yo entiendo que esto a veces suena alertador, ¿no? Pero lo concreto es que un seguimiento de impacto de este tipo de política pública que tiene que ver con un cambio cultural en cómo la sociedad finalmente se relaciona y erradica la violencia de género, evidentemente no es una cuestión sencilla y fácil, requiere un proceso largo, varias instituciones articulándose, levantar una línea de base que sea digamos, común para todas las instituciones que están en la Comisión de Articulación Interinstitucional y a partir de eso desarrollar una propuesta que genere, digamos, un requerimiento de financiamiento. Nosotros en el Ministerio contamos con recursos de la cooperación internacional para poder levantar este tipo de evaluaciones de impacto en el año 2, en el año 3, probablemente el año 1 no es razonable hacerlo, por razones del todo obvias, no hay una implementación que permita ser evaluada en tan corto tiempo. Pero el punto es también involucrar al resto de las entidades de la Comisión de Articulación Interinstitucional para que participen y validen este levantamiento tanto de la línea de base como de los indicadores que van a reportar a esta evaluación de impacto de la ley. Eso en cuanto a la pregunta respecto sí, le pregunto algo bien breve porque no tenemos mucho tiempo, pero por el momento lo que usted comentaba, el CIF, que es
Pero sí, claro, pero me imagino que va a ser más amplio los tipos de delitos, no solamente en el sistema de seguimiento debiera estar todo, porque probablemente el círculo se cierra con digamos, el homicidio o lo que sea, pero digamos hay otros antecedentes que si tuviéramos un mayor seguimiento podríamos anticiparnos y evitarlo, digamos. O sea, como estoy queriendo decir que hay muchos tipos de violencia y que probablemente este es el más cruento, el dato duro, pero efectivamente el sistema que debiera ser, no sé, un software, algún sistema que pudiera ir llenando cada institución, debiera tener alertas que permitan poder mostrar todos los tipos de indicadores, creo yo, me imagino. Sí, si te contamos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuenta con un levantamiento de delitos de todo tipo y ahí nosotros por lo general levantamos también información y también Fiscalía, Ministerio Público también tiene este tipo de datos. Si lo importante es que este levantamiento sea conjunto, ¿ya? Esa es la importancia de un sistema. ¿Ya? Bueno, y el sistema integrado, pero el sistema integrado está implementándose gradualmente, por ende contaremos con evidencia para hacer política pública ya cuando esté, digamos, ya implementado en la mayor cantidad de comunas de Chile, porque tiene una implementación local. De hecho, ese es el instrumento, el sistema integrado, pero la verdad que es un instrumento que además tiene el desafío de ser interoperable, o sea, que estén ahí todas las instituciones que trabajan en la ruta crítica. Y ustedes saben las dificultades de la interoperabilidad y que no es una cosa que se hace en 2 meses, ni 3 meses, ni un año, sino que es algo de mayor aliento. Lo único que hemos logrado hasta ahora, como se dijo en la sesión pasada, es la coordinación de las derivaciones entre familia y los juzgados de garantía en casos de incompetencia, declaración de incompetencia. Ya. Sigo con las preguntas. Pascual, tiene una consulta la senadora. No, solo para de complemento. Lo que pasa es que en términos de, Carabineros tiene sus propias estadísticas, la Policía de Investigaciones tiene sus propias estadísticas, la encuesta nacional sobre victimización de materia de violencia intrafamiliar y violencia de género que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, el proyecto de ley con el sistema integrado de información lo que va a hacer es algo que se había intentado hacer antes, pero solo teniendo como un repositorio de encuestas distintas que se hizo al final del gobierno de la presidenta Bachelet, pero como un repositorio. El sistema integrado de información lo que busca es precisamente la interoperatividad y lo que ha existido previamente a aquello es cuando se logró también colocar de acuerdo a las distintas instituciones en la pauta unificada de evaluación del riesgo. Esa es la única experiencia de interoperatividad, por así decirlo, en el sentido de que todas las instituciones que reciben una denuncia tienen que evaluar de la misma manera. Y eso es lo que debió haber funcionado. No sé si está todo tal cual, digamos, perito en eso, pero eso es lo que debería haber estado funcionando y el sistema integrado avanza muchísimo más en esa materia. O sea, tiene 2 efectos. El efecto de gestión de casos para levantar alertas, que es un poco la historia de la articulación que se da en el CIF, y el otro es levantar estadística para servir a la toma de decisiones de política pública. En esa reportería finalmente es la que va a ser más útil para el tema de evaluar el impacto. No obstante que la gestión de casos también permite evaluar el impacto porque también hay una evaluación cualitativa que hacer siempre a este tipo de políticas públicas. Otro tema que se nos planteaba era respecto de las medidas cautelares y respecto a aquello, volver a insistir de que hay en la ley, en la legislación, un acento en asignarle atribuciones y funciones al Ministerio Público y al Poder Judicial, y en base a ello han ido avanzando en concretar esas responsabilidades a través de tener la obligación de hacer controles de revisión de medidas cautelares y control de revisión de órdenes de supervisión judicial. Y en el otro ámbito, también el Ministerio Público ha implementado también
para el control de estas medidas con lo que es la relación con la víctima, ha implementado un sistema nuevo de mensajería para informar la situación del proceso penal a las víctimas. Recientemente también el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha logrado también generar un grupo de tarea entre la unidad, la división de víctimas y testigos del Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Mujer, en que participa Charlotte, justamente destinado a avanzar en mejoras en esa relación entre el Ministerio Público y las víctimas, que claramente está destinado a levantar también propuestas respecto a cómo hacer más eficiente el control de las cautelares. Tenemos también fe en la Comisión de Articulación para aquello, ¿ya? Fundamentalmente porque al final del día la cautelar, la eficiencia del control está en manos de los organismos policiales. También se nos consultó respecto a lo que estaba o lo que podía ser el Consejo Nacional de Televisión frente a la violencia política. Decir que respecto a la materia, el Consejo Nacional de Televisión digamos, se relaciona con el Ministerio Secretaría General de Gobierno y en general lo que más, el instrumento que utilizan es el capacitar a los medios de comunicación de tipo, los que están disponibles, y en general han sido los comunitarios, los independientes y los regionales, en materia de prevención de violencia. Y esto fundamentalmente tiene que ver con que es difícil finalmente la entrega de lineamientos a las entidades privadas, digamos, de los medios privados, producto de la libertad de prensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no obstante que el Consejo tiene una labor de fiscalización, a partir de lo cual recibe denuncias y multas, no puede dar lineamientos respecto a los contenidos, ¿ya?, de los órganos que están bajo su supervisión, ¿ya? De la misma manera, nosotros en el Ministerio de la Mujer siempre hemos hecho en el pasado e incluso en la actualidad orientaciones en el ámbito sobre todo lo que es la prensa y el tratamiento no sexista en los medios de prensa de las temáticas, pero eso es una orientación que damos de manera cordial, no podemos imponerla, ¿ya? Y sí tenemos orientaciones que damos a través de una guía que actualizamos cada cierto tiempo a las instituciones públicas. De hecho, el último manual actualizado está aprobado el año 2024 y este año nos corresponde socializarlo. Es parte incluso de nuestro PMG de género. Cumplir con esa labor de orientar en comunicación no sexista a los institutos públicos. Respecto a una consulta que se nos hizo respecto a las residencias transitorias y cómo esta política, cómo se estaba dando esta política, en el año 2023 nosotros, o mejor dicho el CERNAMEC, lo que hace es actualizar y rediseñar su oferta programática, y en ese rediseño, a partir de los consejos y orientaciones del EPG 2017, el programa de evaluación programática de DIPRES y el CES del 2017, hecho a los programas de violencia, orientaciones también en estudios que habían sido financiados por cooperación internacional y también algunas observaciones de la auditoría coordinada que realizó la Contraloría General de la República a los sistemas de respuesta estatal en América Latina. En el caso de Chile, planteaban de que había que fortalecer el componente reparatorio de la respuesta estatal. Y bajo ese punto de vista se evaluó toda la oferta programática y se reorientaron los recursos fundamentalmente a la creación de más centros de atención especializada en violencias de género, y reorientando algunos dispositivos que eran residencias transitorias a esa finalidad. De esa forma, hoy día contamos en concreto con residencias transitorias que pueden absorber una demanda
de requerimiento de residencias transitorias, en general suelen tener una ocupación que no supera el 50% a nivel nacional. A nivel regional a veces es más baja la ocupación. Fundamentalmente la mayor demanda de atención está justamente en atención especializada, porque por casos de necesidad de atención psiquiátrica, psicológica integral, asistencia jurídica, y por eso finalmente los recursos han sido reorientados a fortalecer ese tipo de oferta. Teníamos cifrado la existencia durante este mandato de 1 por región, pero la verdad que hemos entendido de que la cobertura que es necesaria es mayor, producto de listas de espera que han sido dadas a conocer por algunos senadores de regiones, y lo que hoy día tenemos, que está reportado en el día de ayer en la cuenta pública, son 24 centros de atención especializada en violencias de género, 24 CAEV, que son los que están operativos, pero la verdad que estamos ya habiendo inaugurado 26 de estos centros. Lo que pasa es que los últimos 2 están, uno recientemente operativo, que es el de San Carlos, el de Rapa Nui está recién inaugurado, pero los profesionales están en inducción y entra en operaciones en julio de este año, y dentro del año tenemos también que inaugurar, está en licitación, o entiendo que está terminada la licitación, y está en implementación el de Los Lagos, otro CAEV en Los Lagos. ¿Qué quiero decir con esto? Que terminaremos el año con 27 centros de atención especializada en violencias de género. Y algunos de ellos van a tener a final de año también mejoras, producto de que cuentan ya con, digamos, una sobredemanda. Estamos como en la hora, entonces vamos a... Solo para complementar, Presidenta, preguntarle por su intermedio a la subsecretaria, los CAEV serían 27 a fin de año, ¿cuántos centros de la mujer y cuántas casas de acogida? Además, porque entiendo que no son lo mismo. No son lo mismo. Le pediría darle el dato en otra sesión. Le mandamos el reporte y le podemos mandar incluso el reporte porque lo estamos levantando siempre esto para el proceso presupuestario que viene. Así que les mandamos el reporte de todos y además por región y comuna. Quedó un número importante de antecedentes acá respecto de lo que tenía que ver con los programas de capacitación. Si hay algún senador que tenga consulta, evidentemente en la próxima comisión podemos tratarlo en detalle. También informarle a la comisión que ha sido solicitado por la unidad de género del Senado la posibilidad de presentar una propuesta que hoy día está avanzando y que podría ser la primera en Latinoamérica en torno a un sello especial que da el PNUD, y estamos pronto a obtenerlos. No sabemos si va a ser categoría oro, plata o bronce, pero de todas maneras es muy valorable. Ellos lo van a presentar en Brasilia en septiembre, pero la idea es que esta comisión al menos lo conozca, y también el Ministerio, la Subsecretaría, lo que está haciendo el Senado, que la verdad es que es muy, muy interesante el programa que tienen y vale la pena absolutamente conocerlo. Así que sin más que tratar, y agradeciendo a todos quienes participaron de esta comisión, se termina la sesión. Gracias.